Desde hace décadas México se ve asolado por el enorme negocio del narcotráfico, dominado por grandes organizaciones criminales denominadas cárteles, cuya extensión se ha vuelto global mientras luchan por dominar partes cada vez más grandes del mercado. Quizás el más importante y peligroso de estos sea el Cártel de Sinaloa, un vasto imperio que comenzó a forjarse en la década de los 60, pero que cimentó su poder actual a partir de 1987. También conocido como el Cártel del Pacífico, este ejército mafioso fue llevado a la cima del crimen internacional de la mano del legendario Chapo Guzmán, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, quienes establecieron las bases más sólidas en materia de producción y distribución de narcóticos entre México y Estados Unidos. Tras una sangrienta historia que data de casi 60 años, el Cártel de Sinaloa se encuentra dividido en varias facciones que compiten por el poder, y la detención de uno de sus últimos capos, Ovidio Guzmán, no ha hecho más que aumentar las fracturas. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente, para conocer la historia del Cártel de Sinaloa y el posible futuro, luego de la captura de su último referente a nivel federal. Aunque el Cártel de Sinaloa fue fundado oficialmente en 1987, su historia se remonta a la década de 1960, cuando un solo hombre decidió establecer rutas para traficar marihuana y opio a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Pedro Avilés Pérez comenzó su carrera de narcotraficante enviando a granjeros con pequeños paquetes de drogas bajo el brazo a través de la aduana estadounidense, que por aquellas épocas no revisaba los equipajes de mano. Pocos años después, los opiáceos y la marihuana habían calado tan profundo en Estados Unidos que las autoridades sancionaron una ley para prohibir tanto la tenencia como su consumo. A partir de esto, don Pedro complejizó sus redes y se convirtió en el primer criminal en establecer rutas aéreas para traficar drogas, esquivando los controles fronterizos. El dinero comenzó a ingresar por montones y don Pedro sumó otras personas a su organización, mientras entrenaba directamente a su mano derecha, su sobrino Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, quien más tarde sería conocido como El Chapo. En 1978, con la muerte del León de la Sierra, como se lo conocía a don Pedro, el Cártel de Sinaloa pasó a manos de su hermano, Luciano Reynosa Pérez, que se estableció como el nuevo capo. Para la década de los 80, Reynosa Pérez sería reemplazado por un triunvirato que conduciría el cártel con mano de hierro. Así, el Chapo Guzmán, junto a los capos del Cártel de Jalisco, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, se convirtieron en los mayores narcos de México, dando forma final al Cártel de Sinaloa y comenzando una guerra con el Cártel del Golfo, su principal competencia. Este trío, conocido como la segunda generación de capos, aumentó la apuesta en la red de narcotráfico construyendo una compleja red de túneles para transportar la droga hacia los Estados Unidos y así evitar tanto el control terrestre como el aéreo. El ejército norteamericano, por supuesto, dio caza a los jefes del Cártel de Sinaloa, hasta que en 1993 logró capturar al único que quedaba libre, el Chapo Guzmán, quien fue ubicado en Guatemala y extraditado a México. No obstante, en 2001 el Chapo escapó de la prisión y recuperó la jefatura del cártel. El nuevo siglo benefició enormemente a los Sinaloas, que extendieron su poder en la mitad de los estados de México, además de tejer sus redes mucho más allá de la frontera del país. La droga ya no solo se producía en la región del norte, cerca de la frontera, sino que el cártel había labrado alianzas con el Clan del Golfo de Colombia y grupos disidentes de las FARC que le proveían de cocaína para transportar hasta los Estados Unidos. También establecieron vínculos con el Cártel de los Soles en Venezuela y construyeron puentes logísticos para interactuar con otras mafias como la yakuza japonesa, la mafia china y algunos exintegrantes de la legendaria familia Lucchese de la Cosa Nostra neoyorquina. Hay quienes aseguran que el Cártel de Sinaloa llegó a estar involucrado en el 70% del tráfico de drogas a escala global, llegando a actuar incluso en África Occidental. Los métodos del CDS son reconocidos entre los más sangrientos y brutales de todo el crimen organizado mexicano, especialmente en las épocas del ascenso del Chapo Guzmán, de quien se dice que llegó a contratar médicos para mantener con vida a un sicario del cártel de los Beltrán Leiva, solo para poder extender las torturas sobre su cuerpo. Los asesinatos, fosas comunes y enfrentamientos callejeros poblaron los estados del norte mexicano.
Desde brutales golpizas y ejecuciones hasta enterrar vivos a sus enemigos, los hombres del CDS llevaron el terror al corazón de sus enemigos. Por supuesto, no se puede tener operaciones de tal vastedad sin ganarse un par de enemigos poderosos. Además de cárteles rivales como el Golfo, los Zetas, Juárez y los Arellano Félix, Sinaloa fue extremadamente perseguido por el gobierno mexicano y el estadounidense. La DEA asoló sin descanso al CDS hasta el punto de que capturaron 3 veces al Chapo Guzmán, en 1993, 2014 y la última en 2016. Debido a las 2 fugas exitosas del capo, la DEA decidió juzgar en territorio estadounidense a Guzmán, ya que se creía que jamás permanecería preso en territorio mexicano. La captura del Chapo significó una ruptura en el liderazgo del CDS, que se fracturó en varias partes, que disputan el poder entre sí, aunque el grueso de efectivos y capos se mantuvieron fieles a la rama principal, conducida por los hijos del Chapo Guzmán, conocidos informalmente como los Chapitos. La segunda rama está conducida por el Mayo Zambada, quien supuestamente coopera con el narco de narcos, Rafael Caro Quintero, quien fue recientemente capturado por la DEA tras salir de la cárcel en libertad condicional. Finalmente, la tercera rama disidente está liderada por el hermano del Chapo, Aureliano El Guano Guzmán Loera. Estas 2 últimas ramas, con mayor experiencia, han sido señaladas como menos violentas que la de los Chapitos y más proclives a la diplomacia o a la negociación. No obstante, la división interna del cártel ha causado cientos de luchas armadas, atentados y muertes en al menos 17 estados mexicanos. El futuro de esta organización criminal aún está poco claro, ya que a comienzos de 2023, Ovidio Guzmán, uno de los principales líderes entre los Chapitos, fue capturado en Culiacán. El Ejército y la Guardia Nacional montaron un enorme operativo en la ciudad que debió suspender la mayoría de las actividades, como las jornadas escolares, el transporte público y los trabajos de oficina. En un día de violencia impresionante, durante el cual se pudo ver a brigadas del CDS recorriendo las calles en sus camionetas y armados con ametralladoras pesadas, los enfrentamientos entre miembros del cártel y fuerzas de seguridad se extendieron por toda la ciudad. Incluso alcanzaron el aeropuerto de Culiacán, donde un avión comercial recibió un disparo en su fuselaje antes de despegar, por lo cual el vuelo fue cancelado. Si bien los terroristas, armados hasta los dientes, intentaron liberar a su jefe, Ovidio Guzmán fue puesto en custodia por las autoridades mexicanas. Esto ha puesto en jaque a los Chapitos, ya que si bien se señala a Archibaldo Iván como el más poderoso entre sus hermanos, Ovidio era extremadamente respetado y temido en todo México. Por el momento es probable que los de Sinaloa se preparen para enfrentar más redadas del ejército contra ellos, ya que el gobierno de López Obrador está siendo constantemente presionado por Estados Unidos para actuar contra los cárteles. Incluso la DEA ha ofrecido $5 millones a quien pueda indicar el paradero de cualquiera de los hijos del Chapo Guzmán, lo que demuestra la voluntad de los norteamericanos por acabar con la rama de los herederos de uno de los mayores narcotraficantes del siglo XX. Esto también ha causado una efervescencia en la violencia de varios estados mexicanos, ya que los combates entre las distintas facciones del CDS, además de golpes propiciados por parte de cárteles enemigos, han aumentado. En caso de que los Chapitos caigan, el cártel de Sinaloa podría ver una nueva etapa abrirse frente a él, o quizás desaparezca y se convierta en una leyenda de los narcocorridos. Si bien la historia del crimen organizado en México puede rastrearse hasta casi 100 años atrás, uno de sus mayores protagonistas nació entre finales del siglo XX y principios del XXI. Quizás no haya existido un cártel tan brutal y violento como los Zetas, la organización paramilitar que surgió como brazo armado del cártel del Golfo y que eventualmente se convirtió en una mafia en sí misma. Durante la primera década de los 2000, los Zetas se volvieron un sinónimo de muerte y devastación allí por donde pisaban, y llevaron al problema del narcotráfico a otro nivel. Mediante ejecuciones fríamente calculadas, torturas inhumanas y hasta brutales demostraciones de violencia como colgar cuerpos de puentes o semáforos, los Zetas impusieron nuevas formas de llevar el terror al territorio mexicano, con una presencia fundamental en la zona de Tamaulipas. Pero lo que más preocupó al gobierno y a las Fuerzas Armadas de México no fueron los inescrupulosos métodos de estos criminales, sino que todos eran ex agentes de las fuerzas especiales de su propio país.
De esta manera, los luchadores de la ley que perseguían a estos malvivientes debieron enfrentarse a algunos de los mejores exponentes del ejército y la Guardia Nacional, además de ver cara a cara a sus propios compañeros en el campo de batalla. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer la historia detrás del brutal cártel de los Zetas, la organización ligada al narcotráfico más sangrienta de México. La historia del cártel más brutal de la historia de México se remonta a finales del siglo XX, específicamente al año 1998, cuando Osiel Cárdenas Guillén fue nombrado como líder del Cártel del Golfo. En simultáneo a su ascenso en la organización, Cárdenas estableció contacto con Arturo Guzmán de Sena, un ex agente del ejército mexicano que había estado en servicio desde 1992 hasta que desertó en 1997. Guzmán de Sena no era un soldado común y corriente. Realmente pertenecía a la élite de combatientes de las Fuerzas Armadas de su país. Había sido entrenado por comandos israelíes, además de haber cursado en la Escuela de las Américas, una institución norteamericana dedicada a instruir a los militares sudamericanos en tácticas contraterroristas y antiguerrilleras. Al poco tiempo de comenzada su carrera, sus tácticas brutales y carácter arrojado lo hicieron entrar en el GAFE, o Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, un equipo de élite dedicado a la contrainsurgencia y a la lucha contra el narcotráfico. Guzmán de Sena escaló rápidamente hasta que se convirtió en comisionado de la Policía Judicial Federal, donde recibió oficialmente un código de radio que marcaría su historia de ahí en adelante: Z1. Bajo este nombre es que los oficiales de menor rango se dirigían a su jefe, y Guzmán de Sena decidió guardar su apodo cuando eligió su nueva carrera: sicario para el Cártel del Golfo. Debido a lo que consideraba malas condiciones laborales, el militar mexicano desertó de las fuerzas en 1997, llevándose con él a varios elementos de su confianza. Con una pequeña fuerza de desertores a sus espaldas, Z1 montó un reducido ejército de mercenarios que actuarían como asesinos a sueldo para el flamante jefe narco Cárdenas Guillén. Así nació el brazo armado más peligroso con el que contaba el Cártel del Golfo, los Zetas. Todos los miembros habían formado parte de las Fuerzas Especiales Mexicanas, e incluso a partir de 1999, Guzmán de Sena comenzó a reclutar a soldados en servicio que prefirieran traicionar a su patria por un abultado sobre de dinero, lo que hizo que la desconfianza y la desidia se apoderara de las instituciones militares en el estado de Tamaulipas. Pero la gran fama de los Zetas no llegó por ser miembros del ejército o de la policía, sino porque aplicaban terribles métodos de tortura y ejecución sobre sus víctimas, que los hicieron extremadamente temidos tanto por las fuerzas del orden como por los otros cárteles. En las escuelas de las Américas, Guzmán de Sena había aprendido variados métodos de tortura como la picana eléctrica, la amputación de miembros, el submarino y otras variantes que lo llevaron a convertirse en un monstruo a los ojos de los sicarios. Sus hombres, siempre fieles, estaban listos para ejecutar sus órdenes sin dudar. Por eso Z1 fue el hombre convocado por Cárdenas Guillén cuando éste quiso despachar a su socio en el liderazgo del CDG, Gómez Herrera, un hombre que había sido clave para que llegara al poder. No obstante, las fuerzas federales de México no estaban tan atemorizadas como para no intentar cazar al traidor del GAFE. En 2002, en la ciudad de Matamoros, Z1 fue avistado en un restaurante, lo que llevó a que el ejército se apersonara en el lugar. Pese a que Guzmán de Sena estaba acompañado por alguno de sus hombres, los soldados mexicanos fueron implacables. Ni bien tuvieron al traidor a tiro, lo ejecutaron de varios disparos, sin que pudiera reaccionar. No obstante, la muerte del fundador de los Zetas no sería el final de la fuerza narcomercenaria. En 2003, Osiel Cárdenas Guillén fue detenido y apresado, lo que hizo que los Zetas perdieran a dos de sus jefes más importantes en un año. Otro brutal soldado, Heriberto Lascano, alias Z3, se convirtió en jefe del grupo de asesinos y le tocó la enorme tarea de defender el control de Tamaulipas contra las fuerzas del Chapo Guzmán y del Cártel de Sinaloa, que buscaban arrebatarles el territorio. Durante varios años más, los Zetas continuaron actuando como el brazo armado del Cártel del Golfo, pero otro gesto de traición se preparaba en el núcleo de la organización paramilitar. En el año 2010, con los enemigos controlados, los Zetas decidieron abrirse del Cártel del Golfo y comenzaron una guerra contra sus antiguos patrones que sacudió a todo el Estado mexicano.
Los pueblos fronterizos de Tamaulipas se convirtieron en pueblos fantasmas, ya que el nivel de violencia era tal que la gente debió abandonar sus hogares para no morir en medio de un conflicto que duró varios años. Para esta época, los Zetas habían dejado de ser un problema doméstico de México y se habían convertido en una amenaza global, catalogada por el FBI al mismo nivel que los yakuza japoneses, la camorra italiana o la mafia china. La muerte se adueñó de Tamaulipas, al punto de que los Zetas llegaron a secuestrar y ejecutar a 17 músicos del grupo Combo Colombia, que actuaban en la región y habían participado en eventos financiados por el Cártel del Golfo. La furia de los Zetas llevó a que orquestaran un festival falso para atraer a los músicos, que fueron transportados hacia una finca abandonada, donde sufrieron torturas y terminaron ejecutados de un disparo en la cabeza. Casos como este hicieron que los Zetas fueran odiados en todo el país y perseguidos por las autoridades mexicanas y estadounidenses. La enorme presión llevó a que se dieran rupturas internas dentro del cártel, que a menos de 5 años de su formación, comenzó a fracturarse y derivó en los Zetas de la Vieja Guardia y el Cártel del Noreste. Debido a la constante persecución de las fuerzas de la ley, los Zetas de la Vieja Guardia fueron o bien capturados o bien asesinados, y el legendario nombre que causó terror durante la década del 2000 quedó enterrado. Con la familia Treviño Morales a la cabeza, los pocos ex-Zetas que quedan en actividad actúan dentro del Cártel del Noreste. Si bien sus líderes, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, mejor conocidos como Z40 y Z42, fueron puestos tras las rejas, el CDN continúa en expansión. De hecho, creó su propio grupo de sicarios de élite, siguiendo la estructura de formación de los antiguos Zetas, llamado la Tropa del Infierno, una especie de remanente simbólico de la brutal violencia que Osiel Cárdenas Guillén y Arturo Guzmán de Sena liberaron sobre México en 1998. Ya sabe, salí con la dinamita ahí no pasan. Eso me acá. Eso me acá, hacémelo loco. Sube acá, hacémelo güey. Están entrenados para matar, para desaparecer enemigos, para desafiar al gobierno. Y no son soldados, son los sicarios más brutales de México. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, es uno de los capos narco más poderosos y buscados de todo el planeta. Nadie llega a sentarse en ese trono sin un ejército a la altura. Es por eso que dentro de su organización se estima que operan 36 células armadas con el mejor equipo bélico, listas para destruir cualquier región del país o eliminar a un grupo rival. Entre sus infames hazañas incluso se cuentan emboscadas a policías y el derribo de helicópteros militares. Cual perros rabiosos, solo esperan la cruel orden de su amo. Es por eso que según la DEA, el CJNG es el cártel más peligroso del planeta. Pero ¿quiénes son estos hombres? ¿Por qué incluso soldados entrenados los temen? Vamos a conocer al escuadrón más letal del narco mexicano. Y lo que nos cuentan es no solamente que estaban orgullosos de esta unidad de élite que protegía al Mencho, sino que también estaban armados hasta los dientes. Un especialista de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos fue a detallar cómo es que operaban esta unidad y cómo operaban armas de alto calibre. Empezamos por pistolas, por ejemplo, por rifles M16, AK-47, que nos explicaban, pues funcionan para la batalla cuerpo a cuerpo que se vivía en ese momento. Pero después venían las armas más pesadas, ¿no? Veíamos lanzacohetes, veíamos estas ametralladoras pesadas Browning, armas muy pesadas. El grupo élite, los sicarios del Mencho.
En los últimos 10 años, el Cártel Jalisco Nueva Generación se encumbró como el frente criminal que más daño ha causado a la sociedad mexicana, siendo protagonista de enfrentamientos con el ejército y la policía. Es que el cártel fundado por el Mencho tiene una política muy clara de expansión agresiva. Ellos conocen el negocio del narcotráfico como una guerra constante, como una maquinaria que se alimenta de sangre. Es por eso que tener células armadas de alto nivel es una absoluta prioridad para esta agrupación. Sin esos ejércitos que operan bajo la bandera de las 4 letras, perderán su principal fortaleza, el miedo que han inculcado en los corazones de sus enemigos. Con esa estructura, el grupo élite emerge como el brazo armado mejor preparado y con más cantidad de operaciones sobre sus espaldas. La función sobre su funcionamiento interno es escasa y está cubierta de un halo de misterio, ya que estos comandos actúan desde las sombras, solo emergiendo para llevar a cabo masacres. Se sabe que fueron formados en torno al año 2015, en una época donde la guerra con la competencia estaba recrudeciendo y el Cártel Jalisco Nueva Generación necesitaba reforzar todas sus filas. Ay, ay, ay. ¡Ay, a ver! ¡Una malliza! ¡Una malliza! Yo te quiero tirar, hijo. El hombre encargado de organizar y fortalecer esta nueva célula fue Juan Carlos González, alias el 03, un sicario de larga experiencia y un sujeto de absoluta confianza para el Mencho. Es por eso que se le encomendó la misión de darle forma al grupo élite. Este comando de sicarios no es un simple grupo de pistoleros salvajes que matan y mueren por su líder. Al contrario, son una fuerza altamente organizada, lista para operaciones de alto riesgo y capaces de generar una destrucción sin precedentes en el suelo mexicano. Esto es evidente tan solo con ver la manera en que van equipados los integrantes del grupo élite. Cada hombre porta ropa táctica militar de la más alta calidad, así como chalecos blindados que no solo se asemejan a los empleados por el ejército, sino que además tienen las insignias y emblemas del grupo. De esta manera no solo están protegidos, sino que también construyen una identidad, una suerte de orgullo por pertenecer a la guardia más poderosa y temida de todo el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estas fuerzas de las que no sabíamos en realidad mucho y que primero las imágenes nos cuentan la mitad de esta historia, pero la otra mitad se ventiló durante el juicio del Menchito allá en Washington, D.C., porque nos cuentan qué son las fuerzas especiales del alto mando. Se veían en gorras, en los cinturones de personas que encontraron el 2 de mayo de 2015 muertas en esta zona cero donde derribaron sicarios del cártel un helicóptero de las Fuerzas Armadas. A esa protección corporal se le suma un arsenal increíble que incluye rifles de asalto, armas cortas, ametralladoras y otras plataformas de alto poder destructivo que hasta hace poco tiempo se creían exclusivas del ejército y de grupos terroristas islámicos. Además, tienen rifles especiales que les permiten vulnerar incluso los vehículos y helicópteros de las fuerzas de seguridad, lo que pone en riesgo mortal a los uniformados aztecas. Más adelante te detallaremos en profundidad qué clase de herramientas de aniquilación poseen y cómo logran obtenerlas bajo las narices del gobierno mexicano y del tío Sam. Pero antes conviene conocer algunas operaciones del grupo élite. Este frente de sicarios especializados llevan a cabo múltiples misiones encomendadas por el Mencho, pero cuando tienes hombres con ese nivel de preparación, lo cierto es que los reservas para momentos especialmente crudos. Cierra la puerta. Vámonos, vámonos.
cierra la puerta, güey. En el caso del grupo élite se ha encumbrado como la punta de lanza al momento de atacar a servidores públicos, ya sean del ejército o de la policía mexicana. Es por eso que su gran carta de presentación fue el 1 de mayo de 2015, cuando utilizando un lanzacohetes de producción soviética lograron derribar a un helicóptero del ejército, ocasionando una verdadera masacre. En aquella jornada negra, una aeronave modelo Cougar se encontraba sobrevolando la comunidad de Villa Purificación en Jalisco. Era una misión de rutina que en principio no implicaba ningún riesgo para el personal militar. Simplemente debían sobrevolar la zona corroborando que no hubieran actividades extrañas. Sin embargo, en el suelo, una bestia sedienta de sangre estaba al acecho y tenía los colmillos preparados para dar un ataque histórico a las Fuerzas Armadas. Con un lanzador RPG-7 y ametralladoras de alto calibre, los hombres del grupo élite destrozaron el chasis del helicóptero e hirieron mortalmente a varios de los ocupantes de la aeronave. Esos lanzacohetes permitieron derribar el helicóptero, pero no solamente eso, el policía federal recuerda cómo balas atravesaban el casco y solamente podían ser balas calibre 50. Había 2 armas calibre 50, una Browning, esta ametralladora que dispara en serie decenas de balas por segundo, pero la Barrett, esta arma favorita de los cárteles, un arma larga que también se presentó al jurado para convencer que el Menchito era efectivamente culpable, y así pudieron derribar a este Cougar del ejército. El daño fue irreparable. De inmediato la maquinaria comenzó a girar como un trompo, largando un humo negro que presagiaba la tragedia. Al cabo de pocos segundos se escuchó en todo Jalisco un estruendo brutal que paralizó a los habitantes de la comunidad. El Cougar se estrelló contra el suelo, acabando con la vida de 6 pasajeros. Pero eso no fue todo. Unos pocos soldados quedaron con vida gravemente heridos. Los sicarios, no conformes con destruir el helicóptero, se aproximaron hasta el lugar del impacto para darle cacería a los pocos sobrevivientes. No lograron capturar a ninguno, pero esa intención de aniquilarlos como bestias salvajes dejó en claro que los integrantes del grupo élite odian a las fuerzas de seguridad con cada gramo de su cuerpo. Aquel ataque efectuado el 1 de mayo de 2015 fue un antes y un después. El pueblo entendió realmente que dentro del país habitan ejércitos paralelos, capaces de entablar una guerra de igual a igual con los uniformados. En esa ocasión la batalla fue ganada por los hombres del Mencho. Porque el comisionado nacional de seguridad Monte Alejandro Rubido reveló que fue un lanzacohetes lo que derribó el helicóptero en el que murieron 6 militares en Jalisco el fin de semana pasado. Otro de sus ataques de mayor perfil ocurrió el 21 de mayo de 2018, cuando intentaron asesinar a Luis Carlos Nájera, fiscal de la ciudad de Jalisco. El ataque fue llevado a cabo en un restaurante en Guadalajara por un comando armado con rifles de asalto. Allí fue registrado este video repleto de estruendos de bala y violencia. Si bien la seguridad del fiscal logró evitar la masacre, ese atentado tuvo repercusiones macabras. Al día siguiente, furiosos por no haber podido completar el encargo, los sicarios destruyeron gran parte de la ciudad, con narcobloqueos que consisten en el robo de vehículos civiles que luego son prendidos fuego y dejados en medio de las rutas. De esta manera nadie puede entrar ni salir. Fue justamente en esas acciones que las llamas acabaron con la vida de un bebé de tan solo 9 meses llamado Tadeo, quien se sumó a la larga lista de víctimas de este comando sicarial. Como ves, no tienen ningún tipo de escrúpulo o reparo, solo les interesa acabar con sus objetivos sin importar el costo humano de ello. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro nuevo canal Geopolítica Global,
donde te llevaremos al corazón de los conflictos internacionales, las estrategias militares más audaces y las decisiones políticas que cambian el curso de la historia. Aquí desmenuzamos los eventos clave que acontecen en el mundo con análisis profundos y llenos de intensidad. Te dejaremos el enlace al canal en la descripción y en los comentarios. Si quieres entender cómo se mueve el tablero del poder mundial, este es tu lugar. Esperamos contar con tu apoyo a través de la suscripción al canal y te garantizo que no te vas a arrepentir. Ahora sí, continuamos con el video. Tal vez el aspecto más peligroso del grupo élite es que no solo se valen de la fuerza bruta y la capacidad de matar, sino que también son grandes estrategas. Es por eso que han logrado infiltrarse en el gobierno y en la policía para profundizar su influencia oscura en los territorios conquistados. Como te anticipamos, no son simples pistoleros drogados y marginales. Son soldados del narco, un ejército privado con órdenes claras: matar y expandir los dominios del Mencho. Para lograrlo, su jefe les proporciona acceso ilimitado a un arsenal imponente. Ahora sí es hora de conocer las armas de fuego del grupo élite. El arsenal de guerra, armamento y blindaje externo. Se sabe que entre los equipos favoritos de los hombres del Mencho se encuentran los rifles de asalto modelo AR-15, un absoluto clásico americano que combina practicidad, ligereza y poder destructivo. Ese modelo es un estándar que puede obtenerse prácticamente en cualquier armería al norte del río Bravo. Por otra parte, es frecuente ver a los tiradores del crimen organizado empleando viejos modelos soviéticos como el AK-47. Si bien son diseños más antiguos, que su edad no te engañe. Esas plataformas aún son capaces de causar muchísimo daño con importantes cadencias de fuego. Más aún cuando son utilizadas en contextos urbanos donde la densidad poblacional hace que sea prácticamente imposible que las balas no terminen hiriendo a alguien. Escuchemos a los integrantes del grupo élite en acción. ¡Espérense! ¡No vayan a gastar munición a los pendejos! El video que acabamos de ver fue registrado en Michoacán, donde vehículos blindados del CJNG abrieron fuego contra la presidencia municipal de Sinapecuaro. Como te adelantamos, este comando se especializa en atacar autoridades, zonas protegidas y objetivos de alto valor estratégico. Ese ataque es muy importante para entender cómo opera el grupo élite y de qué manera emplean no solo su arsenal, sino la variedad de vehículos que tienen a disposición. Los carros blindados son un elemento central de la estrategia narco. Básicamente se trata de camionetas de uso civil que fueron reforzadas con placas de acero o de material blindado para transformarlas en una suerte de tanque urbano casero que puede resistir el fuego de pistolas e incluso algunos rifles. Esto le permite a los sicarios adentrarse en territorio enemigo o huir con vida de una balacera, ya sea con la ley o con la competencia. Inicialmente eran solo vehículos con metales colocados por encima de manera muy primitiva, pero hoy en día el CJNG cuenta con una flota de camiones monstruos bien construidos y sólidos. Lo que intriga a las autoridades es de dónde obtienen los materiales necesarios para darle vida a esas bestias. La respuesta nuevamente se encuentra al norte de la frontera. Estas placas de blindaje de acero balístico
que resisten, tienen un blindaje de 7S. En el blindaje hay 8 niveles. De 1 al 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 7S, que solamente se puede conseguir en Estados Unidos. Aquí en México es muy complicado encontrarlas y ciertamente en la frontera es más sencillo traerlo de Estados Unidos. Una vez que los elementos del grupo élite obtienen esas placas blindadas de la más alta calidad, proceden a reforzar vehículos y a darles forma a sus propios trenes. El toque final es transformar ese transporte en una plataforma ofensiva, artillándolos mediante la colocación de huecos para disparar desde su interior o incluso torretas para colocar ametralladoras rotativas capaces de escupir cientos de proyectiles por minuto. Con el tiempo, además de camiones blindados, los frentes delictivos también han incorporado drones a su repertorio destructivo. En particular, el grupo élite es nuevo en este campo, por lo que han tenido que aprender a pilotar sus propias naves no tripuladas que lanzan granadas y otros dispositivos destructivos. Con este asunto de los drones, que ya no son cualquier cosa, Oscar. No, se han vuelto una herramienta de guerra en prácticamente la parte del Pacífico del país, pero también en el norte. Y es interesante cómo los grupos criminales se han ido adaptando a esta realidad. Ya prácticamente 6 de los grandes grupos criminales ya utilizan drones explosivos. Si te preguntas cómo estos asesinos pueden encargarse del ensamblaje y construcción de piezas tan duraderas y resistentes, lo cierto es que ellos no hacen ese trabajo. La realidad es mucho más oscura. Por lo general secuestran a talleristas e ingenieros a quienes obligan a ayudarlos en esos trabajos de construcción de armamento y vehículos. Se han reportado cientos de desapariciones relacionadas a este aspecto del narcotráfico y desgraciadamente el destino de las personas abducidas suele ser la muerte. En los últimos años las autoridades han notado algo extremadamente preocupante respecto al funcionamiento de los grupos armados del Mencho, en particular las células comando como el grupo élite. En un esfuerzo por transformar esos ejércitos en bestias completamente independientes, el CJNG se ha inmerso en la producción de su propio armamento. Fábrica de la muerte. ¿Cómo consiguen y producen sus armas? It's grown exponentially, not just in size, but in its ability to do damage, not just to rival cartels, but to the military and to law enforcement. La organización del Mencho busca arsenal de mayor calibre que le sirva para penetrar vehículos blindados, aviones, refugios de hormigón y chalecos antibalas. It's the most well-armed cartel in that country. Its members willingly confront rival drug organizations and even the security forces of the Mexican government. Las autoridades estadounidenses lo saben mejor que nadie. El cártel fundado y liderado por el Mencho es el mejor equipado en materia de armas de fuego. Su política de expansión y guerra constante le demanda estar listo para la agresión y la eliminación de sus enemigos. Es por eso que debe brindarle a cada sicario una multitud de rifles, pistolas y otros elementos destructivos. Pero las autoridades de Washington están al tanto de esta información no por mera preocupación por la política interna de su vecino del sur, sino porque gran parte del armamento que circula en el mercado negro de México fue adquirido en territorio estadounidense por compradores empleados por los narcos. Allí en estados sureños como Texas, donde las regulaciones sobre la compra de armas son mínimas, los cárteles envían a civiles para realizar compras impresionantes. Decenas de rifles, escopetas, pistolas y otros elementos. Luego ese botín cruza la frontera de manera ilegal para nutrir las filas del CJNG entre otros frentes. Lo más increíble es que en el pasado reciente, agencias como el FBI o ATF permitieron que esos compradores sospechosos de armamento pudieran cruzar la frontera hacia México sin problemas. El plan era darle seguimiento para atrapar a los capos, pero esa estrategia fue un completo fracaso. In Operation Fast and Furious, they let the guns go to Mexico. It's unconscionable because people will continue to die
at the other end of those firearms long after I'm dead, I imagine, if I die an old man. And that's tragic. El gobierno de Estados Unidos dice que los principales traficantes de armas del cártel Jalisco Nueva Generación son los hermanos Alonso y Javier Covarrubias Guerrero y el socio de estos, Obed Cristian Sepúlveda Portillo. Suena increíble, pero es una triste realidad. Gran parte del arsenal que emplean los asesinos del grupo élite son de origen estadounidense y pueden rastrearse hasta armerías ubicadas en estados sureños. Muchas de ellas fueron compradas de manera legal y terminaron en manos de despiadados sicarios que las utilizan para asesinar civiles, policías y militares. Pero lo más preocupante es que el CJNG decidió dar un paso más en su independencia armamentística. Intentaron ya no depender de traficantes de armas o del rastreo de las mismas, por lo cual el cártel Jalisco ha intentado fabricar su propio armamento. Ya se les han incautado incluso bodegas con armas de fabricación artesanal por parte de ellos. Los más recientes operativos de seguridad realizados por el Estado mexicano revelaron una verdad impactante. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene conexiones con todo el planeta. Por ejemplo, han obtenido armamento y herramientas de producción de cargadores y otras piezas directo de la mafia rusa. Esto le permitió al Mencho y sus hombres comenzar a construir su propio arsenal sin tener que depender de la llegada de cargamentos del mercado negro o de negociar con otras organizaciones enteramente dedicadas a ese negocio. Es que en la mente de cualquier depredador, depender de alguien más es un grave error. Está asegurando una maquinaria altamente sofisticada, la cual tiene un software muy preciso que permitía realizar los cortes tales para terminar el mecanismo del arma y que el arma funcionara perfectamente. La inversión realizada por la organización del Mencho es multimillonaria y uno de los objetivos de ese gasto es convertir a brazos armados como el Grupo Élite en el comando más poderoso del planeta. Pero antes de dedicarse por completo a la construcción de rifles y ametralladoras en esas fábricas clandestinas, el CJNG también se dedicó a la compra de partes y armas descartadas en el mercado negro e incluso por páginas legales como eBay, con el objetivo de acumular y ensamblar en sus talleres. Estos paquetes eran enviados de múltiples maneras, ya sea mediante cargamentos totalmente clandestinos o bien ocultos por debajo de los productos de camiones y barcos comerciales permitidos. El cartel Jalisco Nueva Generación había comprado y pagado por internet en más de 300 transacciones desde 2018 hasta 2019 aquí en Estados Unidos, armamento y equipos de uso militar que fueron enviados por correo a México. Las redes del cártel Jalisco Nueva Generación se expandieron a cada rincón del planeta, forjando alianzas en Rusia, China, Sudamérica y en otras regiones que podían aportar elementos importantes para su línea de producción. De esta manera, las bodegas de Jalisco comenzaron a llenarse de plataformas destructivas. Para que no los rastreen, para autoallegarse ellos estos insumos, para no depender de otros carteles que se pudieran dedicar al contrabando, para no depender de la corrupción. Y las fabrica desde cero, haciendo las piezas y ensamblando el armamento, principalmente fusiles AR-15, armas cortas como pistolas e inclusive cañones. Les dio por fabricar estas armas y tuvieron el éxito de haberlas fabricado en perjuicio obviamente de la ciudadanía y de la sociedad. Una vez que adquirieron ese conocimiento, la operación de Jalisco se extendió al máximo, estableciendo una suerte de mundo fabril paralelo donde cientos de operarios construyen rifles, ametralladoras y todo tipo de plataformas, tal como un ejército regular que posee su propio complejo militar industrial. Es por esto que comparar al Grupo Élite con las Fuerzas Armadas no es una exageración, es una realidad tenebrosa. El futuro de esta guerra.
Hoy en día el cártel Jalisco Nueva Generación en general y el grupo élite en particular se colocan como la principal amenaza a la seguridad regional. De acuerdo con estudios de la DEA, ya no solo apuntan a las bandas competidoras, sino que su rival es el ejército y el gobierno mexicano. En otras palabras, es una guerra abierta y declarada de una fuerza insurgente que habita en el interior del territorio azteca. Una bestia difícil de cazar y que se resiste a ser destruida. El temor es que esta avanzada continúe y que en un futuro cercano esta organización pueda incorporar tecnología superior como drones de última generación o incluso misiles. Solo el tiempo dirá si esta pesadilla termina de materializarse. Si un cártel ya no solo es un grupo de criminales, sino un ejército con armas de guerra, tecnología avanzada y un territorio en disputa. ¿Estamos viendo el nacimiento de un nuevo tipo de violencia en México? Lo cierto es que el Mencho ha creado un ejército de mercenarios como ningún otro frente delictivo. Una fuerza tan brutal que ni el gobierno puede detenerla. La guerra ha comenzado y no tiene final a la vista. De esta manera llegamos al final de este video. Si te gusta este tipo de contenido relacionado al crimen organizado en México, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.